Buenas tardes, esto es Getafe News y vamos a tratar temas relacionados con el mundo, con España y con Getafe. Hoy nos toca hablar de algo que ha ocurrido este pasado domingo, que son la segunda vuelta de las elecciones municipales realizadas en Francia. La primera vuelta, que tuvo lugar el domingo, estamos hablando del domingo 15 de marzo, pues en la primera vuelta salieron elegidos ya un buen número de alcaldes. Las elecciones se realizaban en los municipios de Francia, no solo en municipios, sino también en aldeas y en comunas, que son todavía lugares más pequeños que en las aldeas, y en las grandes ciudades, es decir, en toda Francia, en todos los municipios de Francia. Eso quiere decir que alcanzaba aproximadamente unos 35.000-36.000 lugares de Francia. Los alcaldes salieron básicamente en la primera vuelta en su gran mayoría, en unas 33.000-34.000 municipios, pero los otros 1.500 tuvieron que ir a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta pues ha habido de todo, como ahora hablaremos, y también yo creo que podríamos tratar con los tertulianos de hoy pues un tema que podría ser: ¿conviene hacer una segunda vuelta en las elecciones? Es un tema, yo creo que muy bonito, y además yo creo que para España, yo personalmente creo, podría limitar bastantes roces que tienen entre los partidos. Les tendría que obligar a hablar y tendría que obligarnos a pensar también a los ciudadanos de a pie que vamos a votar. Hoy, para tratar este asunto, pues contamos con tres tertulianos de lujo, a los que ya conocen ustedes, los que ven el programa. Y estamos hablando de Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Eloy. Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Y José Luis Sánchez. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. Bueno, pues no sé quién quiere comenzar para hablar del tema de las elecciones y de los resultados que ha habido. Algunos objetos. Hoy no empiezo yo. Pues si queréis, comienzo. Es tan sencillo como lo siguiente: ¿ha avanzado la derecha, la extrema derecha? Pues yo creo que sí, ha avanzado, puesto que en bastantes municipios de más de 3.500, mejor dicho, en los municipios de más de 3.500 habitantes, según he leído, pues han sacado un 10% de alcaldes, que es una gran cantidad. Pensando que ahora tienen del orden de unos 500 concejales, cuando hace 6 años, las elecciones se hacen cada 6 años, pues tenían una cantidad 10 o 12 veces inferior. Entonces estamos hablando de que de entrada pues ha habido acuerdos para que salga la derecha y mejor dicho, la extrema derecha, en este caso estamos hablando de reagrupamiento nacional, para que salga con alcaldes. Y ese es un tema que podemos tratar. Otro es que la izquierda, especialmente el Partido Socialista, pues ha aguantado bastante bien el envite de la situación que hay de ir en algunos casos a partidos que no son progresistas, entre comillas, podríamos decir. De hecho, las 3 primeras alcaldías de Francia han estado llevadas adelante por plataformas, básicamente en la segunda vuelta, de la izquierda. Y estamos hablando de París, estamos hablando de Lyon y estamos hablando de Marsella. Y luego pues ha habido una combinación bastante buena que ha permitido que partidos que a lo mejor no contaban en principio pues puedan salir en esta segunda vuelta. Y eso, pues si queréis, especialmente también entre las grandes ciudades de Francia. A diferencia del Parlamento, que es un tema también curioso, pues el Parlamento tiene X número de componentes de centro, de derecha y de izquierda, y aquí ha habido un gran movimiento por parte de un buen número de partidos que multiplican casi por 2 el número de grupos parlamentarios que habría en el Parlamento francés. Cosa muy curiosa, es decir, ha habido mayor distinción, se han abierto más los partidos para votar, especialmente partidos locales. Ha habido muchos partidos locales que han surgido que no están en el Parlamento, y a los cuales pues han tenido que hacer piña con ellos los grandes partidos
de Francia. Si queréis entramos a hablar de alguno de ellos en particular. Yo creo que hay un factor que sí se cumple en todas las elecciones municipales de cualquier sistema y de cualquier lugar. Y es que las personas, es el contacto más directo con el ciudadano, con el votante, con el vecino, como le queramos llamar, en cada sitio. Y creo que las personas, en esos casos, y lo estamos viendo en toda Europa, a los que seguimos, nos interesa la política y lo vemos, es un factor que es diferencial y que supera, digamos, al momento ideológico o a las olas famosas que van en un sentido o en otro. Con esto no quiero decir que no se reflejen las olas, como tú bien has dicho, de cómo sigue creciendo el voto a la ultraderecha en un país como Francia, del que hemos hablado muchas veces. Yo creo que ese factor es importante, ¿eh? Antes de hacer el análisis ideológico, creo que está ese factor personal que marca muchas diferencias, y por eso se ve esa diversidad de tendencias que se han visto, yo creo, en las elecciones francesas, y que creo que no van a ser comparables cuando lleguen el año que viene las importantes elecciones presidenciales en Francia, que puede ser un elemento fundamental porque, bueno, porque es la segunda economía de la Unión Europea y es un factor fundamental por ser una potencia nuclear y por muchas más razones. Yo creo que también es importante decir que en el caso francés, que claro, tiene sus peculiaridades. Cuando hablamos de segunda vuelta y ese sistema es mayoritario, porque cuando iba a su segunda vuelta, sí que ha habido en estas semanas, desde la semana pasada, sí que ha habido, digamos, negociaciones, coaliciones, se unen, es decir, lo hemos visto en París, como la derecha sí se ha unido, la izquierda no, porque no hubo acuerdo entre la Francia sumisa y el Partido Socialista francés, pero ni aún así, ni uniéndose, han sido capaces de ganar las elecciones. Es decir, el Partido Socialista en Francia ha sido capaz de ganar solo, digamos, sin tener que sumar a ese 10-11% de votos de la Francia insumisa, que evidentemente mucha gente de la Francia insumisa, o que votó a la Francia insumisa, perdón, hace una semana, esta vez ha votado al Partido Socialista, por el propio sistema que existe, ¿no? Porque se ha visto en los resultados. Yo creo que esos factores son importantes. Es evidente que la elección de París siempre es la más relevante cuando hablamos de Francia, por supuesto, por lo que supone París para Europa o para la historia de Europa. Y yo creo que es un tema interesante porque, como los españoles somos así, no sé si en el resto de Europa también, pero nos gusta mucho trasladar, digamos, a nuestro ámbito político los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Y en el caso francés hay que decir que el candidato, el nuevo alcalde socialista de París, era alguien que había tenido bastantes fricciones públicas ya con la anterior alcaldesa, con Anne Hidalgo. Si no recuerdo mal, si no he leído mal, no la apoyó cuando Anne Hidalgo quiso ser la candidata al Elíseo del Partido Socialista, ella se lo reprochó públicamente. Es decir, el candidato socialista francés no ha sido el heredero de las políticas de Anne Hidalgo, entonces no queda muy claro si hay una decisión de continuismo o de las opciones que existían. Los ciudadanos han considerado que era la menos mala, que sabemos que muchas veces se vota de esa manera. Hay que recordar que la candidata de la derecha, la ministra de Cultura todavía, si no recuerdo mal, está pendiente de un caso de corrupción para el mes de septiembre. A lo que voy es que el escenario que se planteaba en París a la hora de votar parecía complicado. Sí, por eso que parecía complicado, los últimos sondeos no daba un duro nadie, porque el Partido Socialista aguantará la alcaldía de París ni la de Marsella, donde ha salido más votado todavía el alcalde que la candidata anterior, que también era del propio Partido Socialista. Y bueno, coincidiendo con él hoy, con que es verdad que en los municipios más pequeños la derecha, las coaliciones de derecha sí que han avanzado. Parece ser que el cataclismo al final no ha sido tal para las fuerzas de izquierda y progresistas como vaticinaban las encuestas. Quizás ha sido eso lo que también ha animado a votar al conjunto de los ciudadanos y a hacer el voto útil en las candidaturas que encabezaba el Partido Socialista en aquellas cosas de coalición, por miedo al mal mayor, que en Francia saben muy bien porque lo han vivido recientemente, lo que supone la extraderecha, la extrema derecha, ¿no? A mí me ha sorprendido, fíjate, porque no sé por qué pensaba yo que el índice de participación estaba más alto en Francia, que el índice de participación se ha quedado en un 57% y se estaban felicitando de que había sido un índice de participación mayor que las anteriores elecciones, que creo que fueron a
del presidente de la República fueron las últimas que se hicieron en Francia. Que No, fueron me recuerda. legislativas. Las últimas han sido legislativas, si no Bueno, recuerdo pues mal. lo comparaban con O las tuvieron que últimas. repetirlas. Y fíjate, a mí desde nuestra perspectiva, donde el voto está en torno al 70%, claro, me ha sorprendido. Yo pensaba que la gente votaba de una manera más participativa, pero quizás eso que tiene que ver con que haya votado más la gente ahora es como lo que decía José Luis, con que la gente, quizás en lo inmediato, lo que más le afecta, que es un municipio, su ciudad, aunque bueno, París no deja de ser ya, fíjate, una gran urbe metropolitana, y el contacto del alcalde con los vecinos tú a tú, como podemos tener en los pueblos, es mucho menor, ¿no? Pero yo creo que una vez más los ciudadanos, sean de donde sean los franceses, sean los españoles, bueno, pues han apelado a la responsabilidad, y ahí yo creo que los ciudadanos una vez más votan con responsabilidad y con sensatez, sin quitar el avance y a las puertas que se ha quedado los partidos de la extrema derecha y la victoria que ha tenido en Niza, y creo que recordar que en alguna otra ciudad, me parece que Perpiñán, o sea, pero bueno, son las dos ciudades, yo creo recordar, que más grandes así que han conseguido. Así es que una vez más, enhorabuena a los ciudadanos franceses y felicidades por su responsabilidad, que demuestran muchas veces más los ciudadanos más responsabilidad que muchos de los políticos que se encuentran liderando en estos momentos sus cargos. Bueno, yo creo que la extrema derecha no ha bajado en estas elecciones en Francia, que ha subido. No solamente no ha bajado, ha subido. Y es lo mismo que analizamos en Castilla y León. Pues en Francia igual. Pasa que, claro, se reafirma o se destaca un tema, pero en el cómputo total, primer tema. En las elecciones que es espectacular, el primer tema que es espectacular es que de 33.000 municipios, 29.000 eligieron a su alcalde en la primera vuelta por encima del 50%. O sea, es algo espectacular, es absolutamente espectacular. Y ahí la extrema derecha tuvo un mejor resultado que ha tenido nunca, en ese resultado, el primero. Segundo, nos hemos centrado todos en las tres grandes ciudades, París, Lyon y Marsella y Lyon, por importancia de ciudadanía. Y son importantes, lógicamente, porque son en la avanzadilla del país, lo más progresista del país, pero eso pasa en Estados Unidos también, no solamente en Francia. Bueno, sin embargo, se han perdido ciudades muy importantes. Por poner un ejemplo de una que tiene que ver con la aeronáutica, se ha perdido en Toulouse, la alcaldía, después de años y años de gobierno de la izquierda en Toulouse. Se ha perdido, y no solamente Toulouse, en municipios importantes de más de 200.000 habitantes se han perdido unos cuantos municipios. O sea que no ha habido una derrota de la extrema derecha en absoluto, ha avanzado la extrema derecha, ha avanzado. Sí es lo que es importante, pero eso no porque no estuviese, ya lo tenían, es que se haya conservado. París, Marsella y Lyon, es importante que se haya conservado. Yo acabo de ver una noticia que me parece muy importante, que es que el referéndum de Italia sobre la justicia, que parece baladí, pero es muy importante, lo ha perdido la señora Meloni. Eso me parece más importante. Acabo de ver el resultado. 53-74 no, 46-26 sí. No es directamente de la gestión y de la política ni de elección, pero era un tema muy importante que era la organización de la justicia. Y lo acaba de perder. Ahora estamos esperando algunos, aunque ha ido toda la extrema derecha y de jefe a Abascal, lo de Hungría, que quedan muy pocos días para que se celebren las elecciones en Hungría. Hombre, a lo mejor por ahí sí que viene un respiro o un parón de la extrema derecha. Puede venir un parón importante de la extrema derecha. Ha habido elecciones en Eslovenia, pasa que como tiene 2 millones de habitantes, nadie ha dicho nada de ellas, donde ahí seguramente los nacionalistas vuelvan a gobernar. Los nacionalistas menos europeístas. Pero cuidado, sin embargo aquí el ganador no es anti-ucraniano, porque hay muchos matices en esto. Cuidado, es un país de 2 millones de habitantes, ¿no? Tenemos que decirlo también, que tiene la mitad de habitantes que Madrid capital, vamos a decirlo también, sí, por dar la importancia de la que tiene. Pero a mí lo de Italia me parece muy relevante. No, yo antes, a lo mejor me he explicado mal, pero antes lo que yo trataba de comentar es que efectivamente la extrema derecha, estoy hablando de Reagrupamiento Nacional. Reagrupamiento Nacional. Bueno, que Reagrupamiento Nacional había sacado 13 veces más de los concejales que tenía hace 6 años, estamos hablando. Es decir,
Es cierto que en las ciudades grandes no ha tenido la fuerza que se esperaba que hubiera tenido, a pesar de que en la derecha ha habido bastantes grupos o plataformas de la derecha que se han montado con reagrupamiento nacional. Voy a ver si me lo apunto y así lo puedo leer de corrido. Con lo fácil que lo tenían con Frente Nacional, a que sí que era más sencillo de decir. Y ha habido problemas en algunas ciudades, en otras no, porque cada uno ha tenido su característica entre los socialistas, la candidatura de socialistas con Partido Comunista y Verdes con la Francia Insumisa. Ha habido problemas en un sitio y acuerdos en otro, ha habido de todo. Claro, pero lo ha habido además porque el Partido Socialista ha dejado libertad para que las distintas candidaturas en las ciudades pudieran pactar con quien quisieran. Que yo creo que eso es lo mejor, porque solamente palpas el sentimiento de la gente si vives al lado de ella. No lo puedes hacer desde un lugar centralizado para todo el país. A veces no tiene sentido, que era el tema. Pero también es importante, yo creo, el tema de, pues, tantas veces que hablamos de la división de la izquierda, eterno debate, aquí había muchas derechas. En el caso de París, por seguir el ejemplo, es decir, está el Partido de los Republicanos, estaba o sea, que había 3 listas que tuvieron, quitando la de Rachida Dati, tuvo bastante más votos en la primera vuelta, por eso pasaron, pero los otros estaban por el 10, el 12%. Había 2 opciones, incluso no solo, digamos, no solo hay una extrema derecha en Francia. Ahí no sé si ya definirlo como la extrema derecha, ¿vale? Reconquista creo que se llama el partido de... Sí. O sea, claro, hay más... O sea, que esa división existe allí y es más evidente cada vez. Y para el centro político hubo un dato importante, y Philippe, que es candidato a presidente por el centro derecha de Francia, ganó en su pueblo. Ganó en su pueblo, que no es pequeño, y ganó por una diferencia importante. En ese sentido ha habido de todo. Y hay muchos grupos de derecha que han tenido ciudades importantes, De la derecha, ciudades importantes, medianas. Así ha habido, sí. Y la que siempre gana el Partido Socialista, que no sale ahí, es Lille. Lille también, sí, ¿verdad? Pero esa es histórica. Pues yo quería, a lo mejor, por lo menos darle un pequeño repaso al tema de la segunda vuelta, a ver qué os parece. A mí me parece un tema muy bonito, digo muy bonito en el sentido de que llega el momento, hay una primera vuelta, y cuando llega la segunda vuelta, una vez que han quedado retirados ciertos partidos, pues es el momento de que mucha gente se retrate. Se retrate quiere decir estos pequeños grupos que han quedado marginados, que han quedado en otro sitio. Tiene que haber obligatoriamente conversaciones para que lleguen a acuerdos, incluso acuerdos a lo mejor de gobierno en la ciudad. Estoy hablando de la ciudad, pero también podría ser, ¿por qué no?, en el Parlamento. Pero a mí me parece que es un tema bonito en el sentido de que de esa manera se puede lograr que la gente se junte a negociar, tanto sea de derecha como de izquierda. Ahí están los tres sistemas que tenemos. El anglosajón, que es el mayoritario, donde las minorías, si pierden, no pintan nada. Y el que gana por un voto es el anglosajón, consigue el poder por el mandato. Y luego tienen, cuidado, ese poder, como se ve en los laboristas ahora, que sacaron casi 400, está rompiéndose antes de las elecciones de forma, porque no hay disciplina de voto en el sentido que lo tenemos en España o en otros países europeos. Luego está el sistema español, que tiene otros países también, que es el de corregir la mayoría con la ley de Ohm o leyes similares. Y luego está el francés, que hay en algunas partes más, no solamente hay en Francia, pero el francés, por ejemplo, de la segunda vuelta. ¿Cuál es el mejor de los sistemas? Pues a lo mejor depende de cada país. Y no en todos los países uno es el mejor. Yo creo que no hay un sistema perfecto, porque si hubiera un sistema perfecto, entiendo que todas las sociedades hubieran intentado tender hacia ello. Es decir, yo creo que el sistema de doble vuelta, igual que puede suponer, a ver cómo lo digo, puede suponer, digamos, como un más claro apoyo, digamos, al alcalde, presidente. Esto sí que condiciona también la diversidad de voces, evidentemente. Es decir, es verdad que en estos días, cuando hemos estado viendo, pues es verdad que lo que hacen no es que no se presenten el resto y queden eliminados, se integran dentro. O sea, ese fomento de integrarse, esa parte de negociación que decías tú, claro, eso condiciona.
y eso condiciona, digamos, que también a las internas de los partidos, que es un poco esa diferencia que tiene con el sistema anglosajón puro, mayoritario, donde además el diputado o la persona está adscrita al territorio y depende personalmente del territorio, y por eso luego vemos esas diferencias en cualquiera. Inglaterra hemos hablado, pero Estados Unidos lo vemos muy bien. Igual. Cuando yo tengo que defender el petróleo porque soy de Texas, ejemplo típico, pues lo estoy defendiendo porque es lo que afecta directamente a mi gente, diga lo que diga mi partido, que incluso el concepto de partido es muy distinto. Pero en el caso francés es verdad que esa mezcla luego dentro también, porque lo hemos visto, produce muchas debilidades a la hora de gobernar. Porque cuando empiezas a mezclar, tanto por obligación, porque es la única manera, está muy bien los acuerdos, pero que luego al final también hay muchas fricciones a la hora de poder gobernar. Y claro, el sistema anglosajón a lo mejor permite una mejor gobernabilidad, porque claro, el que gana manda, punto. Y tienes 4 años y date prisa, o 2 años en función de eso. Tienes 4 años para ser ejecutivo y poder gobernar y implicar tu programa. Pero claro, a la siguiente puedes ir a la calle radicalmente e incluso desaparecer, como hemos visto. El problema es que, claro, en el otro lado se representan las minorías y se supone que nuestro sistema, por llamarlo de esa manera, se negocia después, una vez repartido las cartas, y aquí estamos negociando previamente. Porque por mucho que la primera vuelta condiciona los porcentajes en los cuales te tienes que integrar. Yo no sé si estamos en el mejor momento de debatir en este país una situación de la ley electoral. O sea, fijaros la de años que llevamos intentando hablar y debatiendo sobre la reforma de la ley electoral, del reparto DON, porque los escaños no valen lo mismo dependiendo del territorio, dependiendo de dónde votes. Pues, y no nos hemos puesto a llegar nunca se han puesto los dos partidos mayoritarios, claro, porque son los grandes beneficiados de este sistema, de acuerdo. Cuando ha habido mayor estabilidad, pues vosotros fijaros ahora si nos metemos a cuestionar el sistema electoral o a debatir, que pues no quiero ni pensar. Entonces, todo, como estáis diciendo, los 3 sistemas tienen sus pros y sus contras. No sé, yo creo que a nosotros nos va bien con el que estamos, todo el mundo se siente representado, todo el mundo tiene posibilidad de participar en el gobierno, de gobernar, existen las mayorías parlamentarias que deberían ser para llegar a acuerdos y entenderse y llegar a la gobernabilidad, que luego estamos viendo que no es así, pero de momento yo creo que no sean las circunstancias como para que abordemos, que nosotros sí, porque aquí podemos hablar nosotros, porque lo que opinamos aquí nosotros no va a ninguna parte, pero yo no veo el parlamentarismo español abordando ni siquiera una reforma de la ley electoral. Lo mismo con las primarias. Un método que importamos y tiene sus pros y sus contras, y nos estamos viendo todos los contras últimamente en casi todos los sitios donde se hicieron primarias, y en la última década se han hecho primarias casi en todos los partidos. Es cierto que yo creo que uno de los problemas que tiene una democracia es que la democracia hace que la gente participe y que el poder emane del pueblo, etcétera, etcétera. Todo muy bonito. Lo que sí es cierto también es que dentro de los partidos no existe esa democracia como tal. Y es un problema grave. Pero la participación se vehicula a través de los partidos. Son el elemento fundamental de la democracia. Claro, entonces lo que está claro que las primarias no han mejorado. Yo que era defensor, sabéis que yo era muy defensor de las primarias, y yo reconozco que las primarias han sido algo nefasto para los partidos políticos españoles. Y eso que yo creo que, no estoy segura, José Luis, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que las primarias de Podemos, por ejemplo, sí que fueron al estilo francés, ¿no? De que aquel que se inscribía podía votar, no necesariamente tenías que estar afiliado, ¿verdad? Al principio sí. Al principio luego no. Al principio sí. Claro, eso añade más morbo, yo creo. O sea, tú te inscribías en un censo, no sé si tenías que hacer alguna aportación voluntaria de algo, nada. Era tal, tú te inscribías. Tú te apuntabas online y votabas. Hombre, hay que recordar que en Francia en algunas primarias, en los partidos, hubo 2,3 millones de votos. O sea, no, y además había que pagar para votar. Además. Sí, hay sitios donde tienes que pagar para votar las primarias. Pero que es una cuestión simbólica. ¿No? En Sí, el caso de Francia era una... No sí, pero es... Vamos a ver. Sí, pero eso demuestra el conociendo la mentalidad, es un esfuerzo más añadido. Es una voluntad... El compromiso que tú tienes, aunque sea un euro, efectivamente, que eso lo debatimos muchas veces. Si las cosas deberían ser gratuitas, todo para todo el mundo, en lo público o no, o muchas veces había que pagar una cantidad simbólica para que valoráramos el valor de lo público y la calidad de lo público. Pues la motivación de las primarias era esa, era aumentar la participación. Que evidentemente las primarias llegan a los partidos en España
porque el sistema anterior llegó un momento en el que no funcionaba. Claro, pero por ejemplo, en el caso de las primarias de Podemos sí que había varios candidatos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo se podía controlar que no entraba nadie para tergiversar un resultado a otro, o que no votaba la gente en bloque, o No se podía, no se porque podía controlar? entraba la gente para eso, precisamente. Claro, por eso es lo que te digo. Sí, claro, bueno, a ver, por eso tuvo muchos problemas. Por eso el sistema acabó siendo solo para los militantes. Hombre, yo O sea, recuerdo... las primarias Podemos, bueno, por decir lo propio, Podemos ahora mismo, en todo este proceso, ha acabado teniendo primarias internas para los órganos internos, es decir, solo si eres militante puedes votar a los órganos internos, digamos a los secretarios generales de los municipios, de los autonómicos y ¿A tal. los candidatos también? Pero los candidatos no, los candidatos puede seguir votando la gente que esté inscrita. Hombre, yo recuerdo, hablando de Getafe, porque estamos en Getafe, en unas primarias de Izquierda Unida, las acusaciones que se hicieron distintos candidatos. Uno había afiliado marroquíes, el otro a peruanos, hubo distintas... No, no falta de Izquierda Unida. En Podemos, en Podemos nos pasó. En Podemos tuvimos el mismo problema. Para elegir al candidato de las elecciones de 2019. Tuvo que ir al final hasta el Comité de Garantías. El Comité de Garantías de Podemos obligó a repetirse y que las votaciones no fueran online porque, presuntamente, porque no hay sentencia judicial y entonces antes que alguien me pueda decir algo, hubo gente que hizo trampas en las primarias. Entonces se tuvieron que repetir y se tuvieron que hacer en urna. Os lo digo porque fui el presidente de la urna. De verdad, qué cosas pasan en otros sitios, ¿eh? De verdad, de verdad. No, menos mal que esas cosas pasan en otros sitios. Esto era en Podemos Getafe, pero nosotros lo contamos, somos así de espléndidos. Hay otros que se Menos llevan mal. las urnas. Menos mal. Hay otros que se llevan las urnas y no sabemos nada más de ellos. Creo recordar que en otras elecciones de Getafe, yo creo que anterior, Escucha, y hubo quien acusó a una persona, me parece que trabaja en John Deere, ha trabajado en John Deere, una persona que utilizó la Casa de Castilla y León para meter votos y tal. Pero presuntamente, Presuntamente. No está demostrado. No está demostrado. Aquellas primarias también son esas son las de la Getafe que ya empezó este empezó antes, lo de la Getafe algún día dará para un libro. Algunos que hemos tenido información directa, pues la verdad es que eso sí que da para un libro, aquellas primarias en las que, he visto, ahí ya no participé, yo no estaba, yo solo voté. Esas fueron las primarias para elegir a los candidatos de A los Getafe. candidatos, a la lista de ahora Getafe de 2015. La primera vez que De se 2015, presentaban pero digo, como candidatos. que fue anterior a eso. La primera de 2015 también trajo su esto. Hubo denuncias, denuncias. Que yo sepa, se archivaron todas porque no había mucho sustento, pero sí que había, o sea, que sí que hubo denuncias entre partidos, entre no sé qué, pero por lo que hemos sabido después con el tiempo, estaba implicado allí no solo trabajadores de John Deere, que por si me escucha, que vea que yo reconozco las cosas, había implicado por lo visto de todos los sitios. Allí fue una batalla a ver quién tenía más votos. Claro, ante estas cosas surgen a veces... Y ese trabajador de John Deere es alguien que participa en alguna asociación. Sí, a También, los que le dan, a los que le dan locales. Locales, sí. a los Gente le que dan tiene la suerte de que le den locales. Gente que tiene locales. Sí. Les dan Esto locales. lleva a algunos ciudadanos a plantearse dos temas. Por ejemplo, Tiene una calle y todo. las listas Tiene abiertas... una calle en Getafe. Lleva a plantearse las listas abiertas, por ejemplo, a algunos ciudadanos lleva que haya listas abiertas como un sistema de poder decidir él y no que se lo organicen. Claro. Y el otro es la libertad de voto de los representantes públicos, no la disciplina férrea y total. Es un debate que también está ahí. Sí, claro que está ahí. Sí. En fin, pues creo que hemos tocado dos partes de una situación que yo creo que siempre nos viene bien y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.